Bien, dentro de las diferentes escritos que yo he visto que ustedes manejan, ya sea exámenes, ya sea dentro de sus trabajos o cualquier otra manera en la cual ustedes han querido integrarse a la cátedra, o que se expresan en la cátedra, yo he visto que ustedes tienen ciertos problemas. Esos problemas usualmente se dan desgraciadamente porque nosotros no tenemos una buena enseñanza en lo que es nuestra lengua. Nadie nos ha dicho exactamente cómo es que nosotros deberíamos de redactar. Nos hablan de los acentos y nos hablan de muchas cosas, pero nunca nos dicen exactamente cómo es que nosotros estructuramos las oraciones, los párrafos y todo lo demás. Una de las cosas en las cuales nosotros fallamos bastante es en la puntuación. La puntuación, existen tres cosas que son muy utilizadas de manera incorrecta en Honduras, de una manera muy específica en Honduras. La primera es el punto. El punto le pone fin a una subidea. La coma es una pausa para separar diferentes componentes de una subidea y el punto y coma es para enumerar, única y exclusivamente enumerar. Solo para eso sirve el punto y coma. Pero si ustedes leen ciertos escritos que ustedes van a tener acceso, inclusive sentencias que ustedes van a tener acceso, ustedes se van a dar cuenta de que usamos el punto y coma como que si fuera punto. O usamos la coma como que si fuera punto. Y tenemos párrafos enteros donde solo hay un punto. Eso no es correcto. Lo correcto es lo que viene explicado en la cuestión de las oraciones. Las oraciones deben de poder leerse de un suspiro. Eso es mucho pedir, yo sé, porque estamos acostumbrados a que la oración es todo el párrafo. Y un párrafo yo no lo puedo leer de un suspiro, pero las oraciones deberían de poder leerse de un suspiro. Además de eso, toda la oración tiene que tener una relación con la idea del párrafo. No puedo yo mezclar una idea con la otra adentro del mismo párrafo. No debe de separarse las oraciones de subideas de la idea principal a la que corresponde y no se debe, esta es otra violación que es muy de Honduras. No debemos iniciar las oraciones con un conector, como por ejemplo y. Y muchas personas me preguntan a mí, abogada, ¿pero por qué nosotros hacemos esta violación? Respuesta, solo tiene que prender el televisor y escuchar cómo hablan los periodistas. ¿Se han fijado cómo hablan los periodistas? Que inicia el noticiero y empiezan las noticias diciendo, y fíjense que el día de hoy, ¿se han fijado en eso? Y fíjense, sí. Entonces eso no es correcto que nosotros lo hagamos y nosotros como abogados tenemos que ser custodios del idioma español. Entonces, muy importante esa función que tenemos nosotros. Y después viene esta idea de los párrafos. Y cuando hablamos de los párrafos, cada párrafo debe de ser una idea principal. Cada párrafo o viñeta debe de contener como mínimo 3 oraciones. Una famosa regla que se llama la regla 3-10. Una oración va a ser la introducción, o sea, ¿de qué me va a hablar en ese párrafo? Lo segundo va a ser el cuerpo. Puede ser entre una oración y hasta 8 oraciones, en donde usted me va a explicar qué es lo que usted me dijo en la introducción que me iba a hablar. Y el tercero es el fin o la conclusión. Ese fin o conclusión me va a resumir las oraciones que usted tiene dentro de su cuerpo. En otras palabras, me va a replantear la introducción, ¿sí? Les digo, es la famosa regla 3-10. Esa famosa regla 3-10 es general, pero como todo, ¿verdad que se acuerdan cuando estábamos estudiando en español que nos decían, esta es la regla general, pero aquí está la excepción? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, pues esa regla también tiene excepción y es cuando estamos redactando documentos que son altamente científicos. Porque obviamente esos documentos altamente científicos, les estoy hablando ya de una disertación doctoral, les estoy hablando de cuando escribimos cuestiones que son meramente por decirlo de alguna manera, para introducir ideas novedosas que van a cambiar la manera en la cual se refiere a un tema, o sea que estamos hablando de libros completos. Allí puede ser que tengamos más de 10 oraciones en un párrafo.
Pero cuando estamos escribiendo un examen, un artículo, una opinión, ahí no debería de haber más de 10 oraciones en un párrafo. Si tienen más de 10 oraciones, lo más seguro tiene 2 ideas dentro de ese párrafo. Entonces tiene que separar esas 2 ideas. Esa es la regla general. Luego les hago otras acotaciones que en estos momentos no las vamos a evacuar, pero que ustedes siempre deberían de tenerlas al lado de ustedes y que vamos a evacuar el otro jueves cuando hablemos de estos temas en específico. Entonces, ya que les he compartido esta diapositiva, que ya la tienen ustedes, ya sea en el Dropbox, perdón, el Dropbox, no les he dado Dropbox porque ya todo está en la plataforma, pero está en la plataforma, está también en su chat de WhatsApp y pues la hemos evacuado en este momento. Les voy a compartir la actividad que yo hago todos los días. Cuando estoy dando clases de semana, la doy el último día de la semana y cuando estoy dando clases de fin de semana, lo hago después del primer break. Y lo que hago es que yo les muestro una cita y quiero que ustedes redacten dentro de su cuaderno, en la computadora o donde ustedes quieren, una expresión, una reacción a esta cita que yo les presento. En este caso, por haber sido el día de hoy algo muy notorio que sucedió en Honduras, que se aprobó en un solo debate, una reforma constitucional que afecta a 2 artículos constitucionales, justamente prohibiendo la interrupción del embarazo, les traigo esta cita. Y esta cita lo que dice es, he notado que todos los que promueven el aborto ya han nacido. Muy interesante esa cita. Entonces, me gustaría que ustedes me digan qué piensan por medio de la escritura y teniendo en mente estas nuevas reglas que les he introducido yo a su manera de redactar. Esta regla la dijo el presidente Ronald Reagan, que es un presidente de los Estados Unidos muy conocido y que ciertos de nosotros nacimos cuando él era presidente, o sea que ya tiene bastantes años de él de haber sido presidente. Entonces los dejo, les doy 5 minutitos para que ustedes me den su reacción por escrito, que me hagan esos comentarios que quieran hacerme dentro de su cuaderno o en su computadora o en algún lugar similar. Entonces les dejo en silencio para que ustedes puedan pensar y redactar. O sea que lo podemos escribir en el chat, abogada. Yo les diría que no, porque me gusta que se mantengan con ustedes y que vayan viendo cómo van Perfecto. su redacción. Muy bien. Perfecto. Listo, gracias, gracias. Es un mini resumen, ¿verdad, abogada? Es que tengo problemas con el internet, entonces estoy medio logrando entender. No es un mini resumen, es su reacción a esta cita. ¿Qué piensa usted sobre esta cita? Ok.
Tiene que ser bastante, abogada. No, solo es su reacción. Ok. Mínimo 3 oraciones, eso es lo mínimo. Abogado, buenas noches. Ya estuvo. Disculpe, ahorita me conecto. Sí, no hay problema. En estos momentos estamos haciendo una reacción a la cita que ustedes ven en su pantalla en estos momentos. El punto de hacer esto es que aprendamos a redactar de una manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Ese es el punto de hacer esta actividad. Entonces, vamos todavía les quedan 2 minutitos más para que realicen la actividad y puedan darme esa expresión, esa redacción de lo que ustedes pueden deducir de esa cita, lo que los hizo reaccionar esa cita. Gracias, abogado. Muy bien, ha finalizado el tiempo en el cual ustedes tenían para poder hacer esa redacción, esa impresión a la cita que les hemos presentado el día de hoy. Les recomiendo que a partir del siguiente fin de semana impriman esa hoja de la RAE y la tengan al lado de ustedes, o si son ustedes un poquito más tecnológicos, lo tengan en su celular, al lado de ustedes, para que puedan tener esas reglas al lado suyo para redactar estas impresiones. Y mi mayor felicidad es cuando yo veo esa mejoría en su redacción, que ustedes mismos se dan cuenta que al seguir las reglas, su redacción esclarece mucho más y es un poquito más efectiva esa redacción. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño repaso del tema que vimos ayer. Ayer estábamos hablando de la diferencia entre ley y política pública. Vimos casi todas las diferencias excepto una. Empezamos con quién es el que tiene la función para hacer una ley y una política pública. La ley la hace el Poder Legislativo, que en Honduras es una sola cámara, que es denominada el Congreso, y la política pública la hace el Poder Ejecutivo, que en Honduras es representado por el presidente y su gabinete. Luego vimos que está hecho por las personas la ley, debido a que yo elijo quién va a ser ese diputado que me va a representar. Y la política pública está hecho para las personas, debido a que el presidente y todo su gabinete se supone que trabajan en beneficio de todos nosotros, pero nosotros no los elegimos, solo elegimos al presidente. Luego de eso tenemos que el régimen en la cuestión de la ley es constitucional, porque se tiene que basar en las reformas constitucionales y se tiene que basar en un proceso constitucional para poder llevar a cabo todas las expectativas para que esa ley sea autorizada dentro del país. Muy diferente a lo que nosotros vemos con la política pública, que es un régimen político. ¿Por qué es un régimen político? Porque dependiendo a quién yo elija,
para ser mi presidente, así va a ser su gabinete y obviamente así van a ser esas políticas públicas que ellos van a imponerle a todo el territorio y los que habitamos en él. La actitud, decíamos, de la ley es una actitud reguladora. Nos pone reglas, nos impone reglas y nos dice qué es lo que nos manda, nos prohíbe y nos permite hacer. Nos manda a pagar impuestos, nos prohíbe matar a las personas y nos permite casarnos con una persona que sea mayor de edad, que no esté casada con alguien más y que en cuestiones de Honduras sea de nuestro sexo opuesto. O sea que nos permite hacer algo. Y luego tenemos la política pública que lo que hace es que promueve una actitud. Una de las cosas que promueve ahorita, por ejemplo, el tránsito y que promueve también ciertas autoridades policiales es que todos tenemos que usar la máscara cuando estemos en público. Eso no es una ley, pero eso es una política pública que todos tenemos que seguir, ponernos esa máscara cuando andemos en lugares públicos. ¿Por qué? Porque lo que quieren promover es que no nos dé COVID, porque ya sabemos cómo es el COVID, no necesariamente que nos vamos a morir de él, porque es menos del 1% de los infectados de COVID que mueren a nivel mundial. Si estamos hablando de una situación muy grave, estamos hablando del 0,5%. Esas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. El 0,5% es lo máximo que se muere de los contagiados de COVID. El problema no es ese, el problema somos los asintomáticos. La mayoría de nosotros que estamos en lo que a mí me gusta denominar el bulto, o sea, ya de los 25 a aproximadamente los 60, nos va a dar COVID y ni cuenta nos vamos a dar porque no vamos a tener ningún síntoma. Pero podemos acercarnos a una persona de la tercera edad, podemos acercarnos a un diabético, podemos acercarnos a una persona con SIDA y ellos sí van a tener síntomas y ellos sí pueden llegar a morirse. Entonces están promoviendo que nosotros andemos esa mascarilla para que nosotros no contagiemos a los demás, los del bulto que llamo yo, no contagiemos a los demás. Y muy interesantemente también nos están promoviendo una actitud que a mí me encanta, que es el lavado de las manos, ¿verdad? Lavarnos las manos, les digo yo, estas cuestiones de higiene para mí me vienen fabuloso, que todos nos lavemos las manos, que al llegar a casa nos bañemos y este tipo de disposiciones a mí me encantan porque siempre yo he sido fanática de la higiene. Entonces, esa es una actitud que promueve, no es una actitud que regula, ¿sí? Luego tenemos el formato. El formato de la ley es formal porque tiene el formato de una ley. Es decir, no importa si le denominamos, en Honduras lo máximo son los códigos, ¿no? Entonces no importa si lo denominamos código, si lo denominamos ley, reglamento, dictamen, o sea, no importa cómo lo denominemos, al final del día tiene que ir por un proceso y tiene que ser avalado por todos los diferentes pasos, tiene que seguir pasos para que se convierta en ley en nuestro país. Muy diferente a la política pública que son proyectos. Hicieron una mesa, se pusieron de acuerdo los de la mesa y al final del día todos tenemos que seguir esa instrucción, ¿verdad? Tenemos que todos andar la mascarilla. Disculpen, me está consultando Paola, nuestra supervisora, que cómo paso lista. La lista yo la paso por medio de la aplicación, por medio del reporte, y ahí me dice quién se conectó. Inclusive sé que tengo 2 alumnos que están teniendo problemas con internet porque se me conecta un minuto y se me va el minuto y luego regresa, está 20 minutos y se me desconecta. Entonces con eso es que yo tomo la asistencia. Gracias, Paola, por preguntarme. Bien, como les digo, esta cuestión de la mascarilla puede ser que la quiten, que la vuelven a poner, que se den cuenta que no está funcionando, que se den cuenta que no es un tipo de máscara el que funciona, sino que es otro. Entonces, eso varía de acuerdo a la realidad que nosotros tengamos. Luego tenemos la modalidad. Cuando tenemos la modalidad, la ley es una meta. Es a lo que queremos llegar. Y la política pública es una táctica. ¿Cómo yo voy a llegar a esa meta? Bien interesante lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos porque estamos viendo un cambio de táctica radical de uno a otro. Entonces, tenemos la meta, por ejemplo, de ayudar al medio ambiente.
Esa es una meta que tenemos, yo creo que a nivel mundial, ayudar al medio ambiente. Y la táctica que implementó el presidente Trump era que para mejorar el medio ambiente nosotros teníamos que hacer esas 4 R's que nos enseñaron a los que ya tenemos un poquito más de canas. Las 4 R's del reciclaje, que era reducir, reutilizar, reciclar, y luego le agregaron una más que, si no me equivoco, era recuperar. Reutilizar. Sí, reutilizar. Reutilizar. Reutilizar, reducir, reciclar, Reducir, Claro. recuperar. Reusar. No, es lo mismo Y que ya está, reutilizar. ya está. Sí, reusar, reducir. Que significa no utilizar de manera innecesaria. Reutilizar, Pero esa es la idea. reutilizar, ¿qué significa? Si yo tengo un bote, vaya entonces no solo lo voy a botar al terminar de usarlo, sino que lo voy a volver a usar, ¿sí? Reciclar, que lo que significa es que tengo que poner diferentes contenedores y que nos van a llevar esos contenedores a poder desecharlo en el lugar oportuno, o que se pueda reciclar para convertirlo en algo más. Y recuperar, que lo que significa realmente es que ya a nivel de la industria, ¿sí? A nivel de la industria y a nivel de los grandes y los proyectos, que son los que más contaminan, dicho sea de paso, que ellos tengan materiales y materias primas que puedan ser recuperados. O sea, que no desechen el hilo, las maquilas, que no desechen parte de las camisas cuando las cortan. Eso es recuperar. Entonces, tenemos esas realidades, ¿verdad? Que son las tácticas que él tenía, que el presidente Trump tenía. Completamente radical lo que ha hecho el presidente Biden, porque lo primerito que hizo el primer día que estuvo en su función es firmar de que ya no se va a explotar el petróleo que está dentro del territorio de Estados Unidos, número 1. Y número 2, la segunda cosa que él hizo es que va a volver a firmar el tratado o protocolo de París. Entonces, tácticas muy distintas. Los dos quieren lo mismo, los dos quieren un medio ambiente sano, pero esa táctica es distinta. Uno dice que tenemos que hacer reducir, reciclar, reusar, recuperar, y el otro dice, no, lo que tenemos que hacer es matar completamente a una industria. Bueno, imagínense que con este decreto que él firma, se pierden 42,000 trabajos de manera inmediata. Una vez que tome efecto, que se supone que va a tomar efecto el lunes, hay 42,000 personas desempleadas. ¿Verdad? Eso tiene que darnos pausa a todos. Entonces, estos son diferentes tácticas para llegar a la misma meta. Y luego tenemos en lo que está basado la ley en la igualdad. Todos tenemos lo mismo. Todos tenemos el derecho al medio ambiente. Todos tenemos ese mismo derecho. La equidad es distinta porque se basa en lo necesario. La política pública se basa en lo necesario. ¿Qué necesito yo que vivo en Valle de Ángeles para tener un aire sano que no necesita una persona en Tegucigalpa? O sea, aquí en Valle de Ángeles nosotros lo que necesitamos es proteger los árboles que tenemos, especialmente después de los 2 huracanes que se cayeron tantos y que vimos que las raíces del pino no son tan profundas y que con agua se lava el pino. Entonces lo que necesitamos es ayudar a que esos árboles que ya están sean preservados y sembrar alrededor de ellos árboles que sí tengan raíces profundas para que puedan básicamente servir de ancla para los pinos. Pero en Tegucigalpa, que es donde vive mi mamá, lo que necesitan son árboles, no importa cuáles, lo que necesita son árboles porque está completamente deforestado Tegucigalpa. Entonces necesitan cosas muy distintas las personas de Valle de Ángeles a lo que necesitan las personas de Tegucigalpa. Entonces, si aquí nos mandan, por ejemplo, no sé, 10,000 semillas de pino, pues está bien, las vamos a sembrar, pero le apuesto que la primera buena lluvia que caiga, se van a caer todas las semillas, se va a caer el árbol y no vamos a estar en nada. Mientras que en Tegucigalpa lo que necesitamos es lugares donde ir a sembrar. Ahí sí necesitan semillas, ¿ok? Entonces necesitamos cosas completamente distintas para llegar a tener lo mismo, que es un medio ambiente sano. Y la última, que fue la que no vimos ayer, fue quién es el que garantiza. El que garantiza la ley, y miren que hasta aquí es donde entra el Poder Judicial, es el Poder Judicial.
Es decir, la Corte Suprema de Justicia, así es como se llama en Honduras, Corte Suprema de Justicia, no es el mismo nombre que tienen en otros lugares. En otros lugares le dicen la Suprema Corte, le dicen la Corte de la Nación, o sea que tienen nombres distintos, pero básicamente son la punta del Poder Judicial de ese estado. Y obviamente el Poder Judicial tiene una jerarquía, están los juzgados perdón. Vamos a empezar de más abajo más arriba, el juzgado de paz, luego el juzgado de letras, luego tenemos las cortes de apelaciones y por último tenemos la Corte Suprema. Sí, así es como se divide la corte en Honduras. Ellos son los que garantizan que la ley se aplique. Ellos son los que garantizan que esa ley que fue redactada por el Poder Legislativo sea realmente lo que se aplica adentro de Honduras. ¿Qué problema tenemos nosotros con eso? Que nosotros hemos visto que hay jueces que quieren redactar leyes. ¿Se han fijado en eso? ¿Quién ha tenido esa experiencia que miran que el juez quiere más bien redactar las leyes? Que a él le encantaría ponerse a redactar leyes. Algo que nosotros llamamos la banca, o sea, la banca es donde se sienta el juez, le llamamos la banca progresiva. Quieren hacer que las cosas que no deberían de ser legales sean legales. Y emiten una sentencia en donde usted dice, ¿y de dónde se basó para dictar esa sentencia? Porque no, pareciera que no tiene nada que ver con la ley que está en el país, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas nosotros lo vemos como los jueces activistas pueden tomarse atribuciones que no son de ellos. Cuando nosotros miremos esa sentencia del negro lobo y cuando miremos esa sentencia de la reelección en el tercer parcial, que son dos sentencias que son ícono en nuestro país, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el Poder Judicial, por medio de la Sala Constitucional, decidió ser o no ser activista. Y vamos a ver por qué exactamente es que nosotros podemos decir que ellos fueron o no fueron activistas en esas sentencias. Muy interesante. Muy diferente a la sentencia emitida en, si no me equivoco, 2007, en donde básicamente de la manga se sacaron de que usted podía ponerle el apellido que quisiera al cipote. Literalmente, usted puede ponerle el de la mamá si quiere, el del papá si quiere, el del abuelo si quiere. Eso se lo sacaron de la manga. Eso sí se los puedo decir, porque ¿dónde se basaron en decir que usted puede ponerle como quiera al niño? Y dicho sea de paso, si usted va al Registro Nacional de las Personas con la sentencia y le dice, yo quiero registrar el cipote, usualmente lo quedan viendo así como, ¿y eso de dónde lo sacó? Porque eso no es lo que dice la ley, ni es lo que dicen nuestros documentos que tenemos acá. Entonces hemos tenido jueces que son activistas. Hemos tenido jueces dentro de la Corte Suprema que son activistas, magistrados activistas. Entonces ahí vamos a analizar en esas dos sentencias si en esas sentencias fueron o no fueron activistas. Muy interesante. Y luego tenemos la política pública. Y en la política pública nosotros lo que decimos es que el que la defiende es la sociedad. La sociedad civil, la sociedad mercantil, la sociedad en general, los periodistas, es decir, una palabra que le encanta usar ahora a la gente que es veedores. ¿Se han fijado que les encanta ahora? Todo el mundo es veedor, les encanta andar diciendo que son veedores. Bueno, eso de veedores, esos son los que a nosotros nos garantizan las políticas públicas. Esos son los que nos dicen a nosotros si el proyecto está o no está funcionando. Si están o no están gastando el dinero en lo que dijeron que iban a gastar el dinero. Y si no, piensen en los hospitales móviles. ¿Quién fue el que nos dijo que había algo malo en los hospitales móviles? InvestH fue el que nos dijo. ¿Ellos fueron? No, dice Giovanni que no, que ellos no fueron. Entonces, ¿quién fue el que se dio cuenta? Dígame, alguien me abrió su... Perro amarillo. El perro amarillo, dicen. Oiga. Milton Benito. El perro amarillo. No, hombre. La misma población, abogada. ¿Sí? La misma Abogada, población, porque pero ¿quién más? aquí los veedores, Los que veedores. están son personas que no miran nada y más bien se hacen de la vista gorda en las grandes situaciones anómalas que están haciendo el gobierno. Fueron la abogada que es de anti... No sé. El CNA. El CNA. CNA fue el que nos dijo todo. Gabriela Castellano. Es correcto. Pero si Llegamos. nosotros vemos a un tal Omar Rivera y un tal Carlos Hernández, que son personas que supuestamente son de la sociedad civil,
Esa gente no mira nada, absolutamente. Bueno, y Abogada, ¿quién los pone ahí? abogada, Perdón, no veo yo. perdón que interrumpa, abogada, disculpe, usted dijo una palabra clave, ¿quién los pone ahí? Porque yo nunca, y siempre me he hecho esa pregunta, ¿quién pone a esa gente? Porque ellos salen en puestos y uno ni cuenta se da. Es correcto. Alguien me quería dar una... Sí, abogada, veo que no tenemos reflejado aquí el poder, el Ministerio Público, justamente por lo que mencionan los compañeros, porque no hay denuncia puesta y el Poder Judicial no actúa si no hay una denuncia de parte del Ministerio Público en este tema, en esto relacionado con temas constitucionales, ¿verdad? Uso del erario público. Y lógicamente, fíjese que los veedores que tenemos nosotros, como quien dice legitimados, son puestos por el mismo gobierno. Entonces, el mismo conejo cuida las zanahorias. Por eso aquí hay disparidad y como dicen los colegas, no se ve ningún resultado. Miren qué interesante lo que me están diciendo. Es increíblemente interesante. A mí me encanta escucharlos por eso. Sí, no les pongo ahí el Ministerio Público, porque ¿de quién depende el Ministerio Público? ¿Quién pone Del Estado. El legislativo, es el legislativo quien lo selecciona con mayoría calificada. Es correcto. Entonces, ¿de quién depende el Ministerio Público? Es autónomo. El Congreso Nacional. Y ya le dije que... No, no es autónomo. No, no es autónomo. En tinta y papel se supone que las funciones son autónomas, aunque es escogido igual que la Corte por el Congreso Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre el Ministerio Público, inclusive entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial? ¿Qué creen ustedes que es la diferencia entre esos dos? La PGR busca el bienestar del Estado, mientras que el Ministerio Público se supone que busca el bienestar de la sociedad. Entonces yo tengo aquí al Ministerio Público y al PGR, y aquí tengo... La PGR es el apoderado del Estado. Correcto. ¿Sí? Es el ente fiscalizador. Por eso les digo, en esta mano tengo al PGR y tengo al Ministerio Público. Aquí. En esta mano tengo el Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia entre esos? A los tres los pone ahí el Poder Legislativo. Ya dijimos eso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Cómo hago yo para destituir a un fiscal? ¿Qué tengo que hacer para destituirlo? Para destituir a un fiscal, y qué difícil. Tiene que hacerse vía juicio político, se supone. ¿Y luego? Que eso se lleva al Congreso Nacional para poderlo destituir, igual que el procurador, porque se elige en la Cámara Legislativa. Correcto. ¿Y el Poder Judicial cómo puedo destituir yo a un magistrado? De igual manera, porque es electo por el Congreso Nacional. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre...? Obviamente, estamos hablando de que esos son tres poderes, ¿verdad? Está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ahí está. Y aquí tengo al Ministerio Público y aquí tengo a la Procuraduría. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos entes y estos tres de acá? ¿Qué me lo hace diferente? Que los de su mano izquierda, según como yo lo veo, tienen una influencia sobre los de su mano derecha. Eso. Una influencia directa en la acción, no en el papel, sino que en la acción, porque son elegidos por los tres, por su mano izquierda. Y el Poder Judicial, si usted llega a destituir, bueno, pensemos lo que pasó en Honduras. ¿Qué sucedió cuando destituimos a los magistrados? Demandaron al Estado. ¡Ajá! Demandaron al Estado. ¿Y ganaron o perdieron? Cuéntenme. Todavía no hay resolución. No, ganaron. Pero si ganaron, abogadas, se suponía que ellos tenían que ser reubicados en el puesto. No, porque la demanda se la dieron en metálico. A las personas les pagaron sus indemnizaciones. Que fueron restituidos fueron los de apelación y los de los juzgados, pero los magistrados de la Suprema no pueden ser restituidos porque ya hay una nueva corte. Sí. Entonces solo les cayó
El tilín, tilín. Hubo buena Y un plata, montón de ¿va? tilín, un montón. Pero sí hay indemnización, ¿verdad, abogada? Sí, claro. El tilín, tilín. Todos los sueldos caídos, Ahí dejados de hubo, percibir. ahí hubo billetes, Y bastante. Pero si yo destituyo a un fiscal, ¿usted cree que esa demanda prospere? mucho. No. No, Abogada, y en este caso que el fiscal general ha sido mencionado por cuestiones de narcotráfico, ajá, y a él, ¿quién le cuenta las costillas? En ese caso, ¿qué tiene mención? el Pues, Congreso. nosotros deberíamos de, como sociedad civil, hacer esas apelaciones al Congreso Nacional. Pero muchas veces les digo yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién se atreve? Omar Rivera, creo. No, lo que pasa, abogada, Ay, la risa. que el Que le andamiaje, paguen a uno. el ajedrez político está armado de tal manera que nadie persigue a nadie. O sea, no hay independencia de poderes y eso lógicamente que atenta contra el Estado de Derecho, desde la perspectiva jurídica, ¿verdad? Es correcto, atenta en contra del derecho el hecho que nosotros estemos tapando, de cierta manera, todas estas cosas que están sucediendo en nuestro país. Y fíjese que, No abogada, sé. que volviendo al tema de la clase, como es derecho internacional, esto también tiene una afectación en la inversión extranjera, porque ven que el marco jurídico hondureño está bastante endeble, lo cual la gente que desea invertir de repente se retiran porque ven que el tema jurídico está bastante delicado, producto de la misma situación que estamos mencionando. Es decir, no hay seguridad jurídica. Correcto. Y no sé si ustedes por casualidad han escuchado la información que se está allanando el camino para abolir el convenio de extradición. No sé por qué. Sí, están rumores de que quieren abolir el convenio de la extradición y dicho sea de paso, tiene mucha aceptación con partidos que son opositores. O sea que ahí como que ya se saben unir, ¿verdad? Es por lo mismo, porque O tienen sea cola que que el les país pisen. está lleno de narcos. Abogado, Dígame. pero me imagino que ahí va a haber repercusiones en contra de Honduras, porque Estados Unidos es el que más solicita la extradición de las personas, ¿no? Sí. Cuando lleguemos a ese caso, que es el caso del Negro Lobo, el caso de la extradición, ahí vamos a ver desde cuándo es que nosotros tenemos esos convenios de extradición, porque eso no es nuevo. Eso para nada que es nuevo. Entonces vamos... Cuando extraditaron a Mata Ballesteros no había convenio de extradición y siempre lo extraditaron. Es ahí el error, pensar que no había, pero sí había. Lo que fue malo con Mata es cómo lo agarraron. Recuerde que no fue que la policía fue y lo arrestó y lo llevó al aeropuerto y lo entregó. Eso no fue lo que pasó con Mata. ¿Qué pasó con Mata? Cuéntenme. Fue cuando salió a correr, abogada. Ajá, es correcto, Eli. Entonces, prácticamente como un lo secuestro. emboscaron. Lo secuestraron. Entonces, ¿fue legal o no fue legal su detención? No fue ilegal, porque fue una mala práctica del proceso. No hubo debido proceso. Ahí. Ese es el detalle. No hubo debido proceso. Pero sí, ya teníamos firmado el convenio de extradición. El convenio de extradición con Estados Unidos está desde 1924. Pero no hubo debido proceso. Porque no se, es correcto. No se detuvo de la manera adecuada. Es correcto. Si detenido de la manera adecuada, serían otros 20 pesos. Pero no se detuvo de la manera adecuada. Diferente a los casos que se han manejado actualmente, ¿verdad? De todos los que se han extraditado. Que viene la petición y luego se hace todo el protocolo jurídico. Abogada. Dígame, Giovanni. Porque en el caso del ministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, México solicitó porque la DEA no le había informado y por eso es que y otros intereses me imagino que se juegan ahí, ¿verdad? Claro. Imagínate todos los nombres que él conoce. Sí. Abogada, pero si el convenio de extradición no es prácticamente nuevo, ¿por qué hasta ahorita, en estos últimos años, es que se empezó a ver lo de las extradiciones? Por política pública. Por cuestión. Del Ejecutivo de Estados Unidos, sobre todo. Es correcto. La política pública de Estados Unidos, abajo del presidente Trump,
es muy distinta a abajo del presidente Obama, que fue muy distinta a la del presidente Bush hijo, ¿sí? Y así podemos ir hasta por atrás. Si tienen Netflix, les recomiendo mucho un documental que se llama Crack, y no crack como decimos Messi es un crack, no, sino crack de la droga. Está buenísimo el documental porque nos habla acerca de Irán Contra, en donde ahí salimos, ¿verdad? A bailar los hondureños y cómo financiaron Irán Contra y cuáles eran las políticas públicas que tenían ellos para utilizar ese dinero, el dinero de la droga. Entonces, interesantísimo, está el documental y eso es pura política pública. Entonces ahí les recomiendo que vayan y miren ese documental. También está el de abogada, también está el de Negro Lobo ahí también. No, ahí todavía no estaba el Negro Lobo. Sí. No, perdón, ahí está también el documental de él en Netflix. Sí. El documental no lo he visto. Me va a tener que decir cómo se llama para ver. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. O me está hablando de expedientes criminales. Correcto, ahí aparece. Sí, ese es abogado. Buenísimo, también me encantó ver. Bueno, les hago la pregunta antes de irnos el día de hoy, si tienen alguna pregunta sobre la diferencia entre ley y política pública. Algo que no les haya quedado claro. Cuando hablamos de esto de política pública, yo me remonto un poquito atrás al tiempo de la ocupación transnacional en Honduras. Prácticamente las políticas de Estados Unidos se reflejaban directamente aquí en Honduras con relación a lo que se tenía que hacer con respecto a las transnacionales. Correcto. De las concesiones bananeras. Por 100 años. Sí, es muy famoso eso de los 99 años. En realidad son 99. 99 son. Es muy interesante porque no solo Honduras hicieron eso. Y no solo Estados Unidos lo hizo. Por ejemplo, Gran Bretaña pidió 99 años en Hong Kong. Estados Unidos pidió 99 años en el Canal de Panamá. O sea que no es solo Honduras. Esta es una política pública que tenían los anglosajones. ¿Sí? Francia estaba antes pidiendo el Canal de Panamá y por mucha la fiebre, las enfermedades, ellos desistieron y entró Estados Unidos. Es correcto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta diferencia? Abogada, sí, una preguntita así cortita. ¿Cómo ve usted o cuál es su perspectiva de la política pública de Biden para Latinoamérica? Malísimo. Pésima. Pésima. Yo, como persona que vive en Estados Unidos, como casada con un legal, y desde el punto de vista legal les digo, o sea, empecemos porque va a beneficiar a todos los que se fueron de manera ilegal, no a los que son otros, va a beneficiar a los que se fueron de manera ilegal, los mojados. Segundo, por 100 días está parado toda migración legal, o sea, los que están en proceso porque tienen una empresa, porque tienen una visa de trabajo, porque tienen todos estos beneficios que tenían abajo del presidente Trump, está suspendido por 100 días. O sea que malo. Tercero, va a financiar campañas que no son muy beneficiosas para nosotros, como por ejemplo, va a beneficiar todo lo que tiene que ver con cuestiones de eutanasia, aborto, matrimonios del mismo sexo, es correcto, operaciones financiadas por el Estado para transgéneros. O sea que ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? No sé. Si no tenemos dinero ni para COVID, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Don Mario Fumero escribió un artículo sobre esos temas, sobre la caída del imperio de Estados Unidos, por todo, se relaciona con todo eso. Usted me pregunta a mí si yo creo que Estados Unidos va a caer, la respuesta es no. No creo que va a caer. No. Mientras el dólar esté vigente a nivel mundial, seguirán siendo la potencia. Correcto. Eso es lo que sostiene a Estados Unidos, porque ellos manejan los hilos de la economía mundial justamente por el tema del dólar, que el euro no le ha podido hacer el contrapeso que esperaban en la Unión Europea hacerle. Ya el tiempo que pasó, abogada, considero que la Unión Europea debió haber votado el dólar y no han podido. Y los chinos con todo su poder económico tampoco
le van a dar vuelta porque justamente Estados Unidos tiene dolarizada la economía mundial. Pero los chinos se acaban de aliar con los japoneses y otros países asiáticos. No van a poder. Pero Recordemos que la historia es cíclica y en la Edad Media la potencia mundial era Inglaterra y durante los viajes de conquista hubieron varias potencias mundiales que hoy ya no son, y entonces Estados Unidos va a llegar un momento que se va a desgastar y tiene que surgir otra potencia. Abogada, buenas noches. Mire que me tengo que retirar, voy a clase, a otra. Sí. Buenas noches, muchachos. Gracias por acompañarme. Gracias, abogada. Buenas noches, abogada. Está interesante el tema. Interesante el tema. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Bueno, hasta luego, abogada. Buenas noches.